Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Nuevo capítulo de Huellas, eje temático en este año, los años 90. Característica de Huellas de este año, más video que fotografía y la posibilidad de brindar testimonios vivos, como lo son las imágenes de video que les vamos a poder mostrar. Programa anterior prefiguramos en grandes trazos lo que fue la década del 90. Ahora vamos a ir a algunos hechos puntuales que nosotros consideramos que han sido muy importantes en la década del 90, tanto a nivel local como provincial y nacional. En el tema local nos vamos a situar por allá por el año 92. Domingo Cavallo, ministro de Economía, había puesto en marcha la convertibilidad, había sido exitosa. De la hiperinflación habíamos pasado a inflación prácticamente cero, estábamos felices, parecía que habíamos encontrado el camino que la Argentina venía buscando desde 1810 hasta la fecha. Todavía ni por atisbo observábamos la posibilidad de una nueva frustración. Domingo Cavallo, sanfrancisqueño, visitaba la ciudad de San Francisco y de eso vamos a hablar en este programa. Así es, esto fue el 4 de octubre del año 1992. El día de San Francisco. El día de San Francisco de Asís, donde la ciudad recibe a Cavallo y primero en la municipalidad, que es lo primero que vamos a ver, donde es recibido por autoridades, por vecinos, muchos amigos de él que fueron al lugar a saludarlo, y en ese acto, en el Salón Libertador de la municipalidad, se firman el convenio para la realización del gasoducto de Angélica a San Francisco, pero también obras de cloaca para el sector norte de la ciudad. Dar un aporte económico en que era de varios millones de dólares para poder llevar adelante esa obra de cloaca. Hacía desde los años 50 que no se hacía cloaca así masiva en la ciudad. Exactamente. Sí, habíamos visto en otras oportunidades, ¿no es cierto?, que las únicas obras que hubo hasta la década de los 90 habían sido en los años 80 en el barrio Sáenz Peña, que es el barrio que se hace en el año 82, entre el 80 y el 82, para ellos tuvieron cloacas. Si no, por lo demás, la ciudad tenía una gran carencia de desagües cloacales. Algo que, bueno, afortunadamente al día de hoy no ocurre. Precisamente, también por eso, en la década del 90 es cuando se inaugura la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el sur de la ciudad. Claro, que esa es una obra del gobierno de la provincia que financió Angelos. El gobernador Angelos. El gobernador Angelos. Bien, en lo primero que vamos a ver ahora, entonces, la llegada de Domingo Felipe Cavallo al Palacio Municipal, cómo lo reciben, y la recepción que le da el intendente Buco, ¿no? Que, bueno, da la satisfacción de tenerlo, ¿no es cierto?, al ministro, que era ministro de Economía y de Obras Públicas en el momento, y además lo trata de hijo directo de San Francisco, que así se lo consideraba en el momento. Y no solo ahí, sino que también en el año 2001, cuando Cavallo vuelve al gobierno como ministro de Economía de Fernando de la Rúa,
otra vez, digamos, la sociedad sanfrancisqueña o parte de la sociedad sanfrancisqueña sentía un gran orgullo y satisfacción de que él fuese la persona que podía a lo mejor dar una solución a esa crisis grande que teníamos en el año 2001. Es bueno esto que decís, Arturo, en mi opinión, porque para no ser extemporáneos en el análisis, una cosa es la evaluación que se puede hacer a la distancia de lo que fue en los resultados, en cuanto a resultados, la gestión de Cavallo, y otra cosa es lo que nosotros estamos haciendo acá, presentándole la época, en el contexto de la época. Y en esa época, lo que se vivía en San Francisco mayoritariamente era una gran admiración por Cavallo y por su origen sanfrancisqueño. Después eso cambiará, también lo veremos de hecho, en su momento. Pero nosotros aquí lo que estamos cronicando es la época y es necesario que se entienda el clima de época que se vivía. Y bueno, claro, Arturo lo estaba describiendo muy bien, ¿no? Así que se lo declara hijo directo. Claro, sí, ¿no es cierto? Bueno, y explica Bucco, ¿no es cierto?, qué es lo que va a venir a hacer Cavallo acá en San Francisco en esas horas que iba a estar, que eso es lo que vemos ahora. Bien. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cavallo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Autoridades, señoras, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos en el despacho oficial del señor Intendente Municipal, donde hace breves instantes acaba de arribar el señor Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, doctor Domingo Felipe Cavallo, quien fue recibido por el señor Intendente don Jorge Luis Bucco. El señor Ministro llegó acompañado por el señor Secretario de Industria y Comercio de la Nación, contador Juan Schiaretti. Al dar comienzo con este breve acto, el señor Secretario Privado del señor Intendente, profesor Daniel Pastore, procederá a dar lectura al decreto número 558/92. Decreto número 558/92. Visto que es necesario resaltar la importancia de los actos programados para esa fecha, especialmente la trascendencia de las obras a ejecutarse, habida cuenta de que se trata de un anhelo de larga data de la comunidad de San Francisco y la significativa importancia de que sea un hijo directo de esta ciudad quien presida los mismos. Por ello, el Intendente Municipal, en uso de sus facultades, decreta. Artículo primero. Declárase huésped de honor de la ciudad de San Francisco al señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Felipe Cavallo, y demás integrantes de su comitiva oficial. Artículo segundo. De forma. Departamento Ejecutivo, San Francisco, 2 de octubre de 1992. Firma Jorge Luis Bucco, Intendente Municipal. El señor Intendente Municipal emitirá breves conceptos para dirigirse a los presentes. Doctor Domingo Cavallo, en nombre de la ciudad de San Francisco y en el mío propio, deseo darle la bienvenida a esta, que es la ciudad que lo vio nacer y crecer en los primeros años de su vida. Nos causa profunda satisfacción tenerlo hoy aquí, porque podemos compartir con usted, un hijo directo de esta población, hechos particularmente trascendentes para nuestra comunidad. En lo que respecta al ámbito municipal, su presencia nos permite la satisfacción de compartir dos hechos de significativa trascendencia para nuestros vecinos, y en los cuales usted tuvo mucho que ver.
Dentro de unos instantes vamos a firmar el contrato para la construcción del gasoducto Angélica-San Francisco y la red domiciliaria de un vasto sector de la ciudad, con la firma que resultara adjudicataria tras la licitación respectiva. Que hayamos llegado a esta instancia se lo debemos en buena medida a usted, que nos ayudó muchísimo en la gestión de la aprobación de este proyecto que elaboramos conjuntamente con la firma Arcor de la ciudad de Arroyito. Esa gestión suya hará posible que San Francisco cuente dentro de unos 20 meses con este importante servicio que mejorará la calidad de vida de nuestra comunidad y que nos permitirá contar con la infraestructura necesaria para sostener e impulsar nuestro perfil industrial. Si no pudiéramos contar con este tipo de combustible, sería imposible pensar en forma optimista nuestro futuro industrial, con lo cual el progreso de San Francisco pasaría a ser una utopía inalcanzable. Luego de este acto, nos trasladaremos hasta un punto de la ciudad donde daremos por iniciada oficialmente la obra de cloacas para el sector norte de la ciudad, cuya ejecución contará con financiación del Banco Nación debido a una directa gestión de su parte. Con esta actitud, señor ministro, está dando pleno cumplimiento a la promesa que le formulara a nuestros vecinos en ocasión de su última visita oficial a mediados del año pasado. Como intendente y como sanfrancisqueño, me siento feliz de estar dando pasos ciertos y concretos hacia el progreso de la ciudad a través de estas dos obras que significan una inversión del orden de los 20 millones de pesos. Pero más allá de esto, no creo equivocarme si digo que la mayoría de los vecinos de esta ciudad sentimos una satisfacción muy íntima cuando nos damos cuenta, a través de su presencia hoy aquí y de su trabajo en bien de la ciudad, que usted, que ha escalado tan alto en la vida, que ejerce tantas responsabilidades, que pesa sobre sus hombros una buena porción del futuro del país, que viaja al exterior y es reconocido como uno de los mejores economistas del mundo, no se ha olvidado de sus raíces, de su pueblo natal, de la gente que lo vio nacer y crecer hasta la adolescencia. Este hecho nos demuestra que además de un gran economista, es usted un gran ser humano, y esto para nosotros es más importante que todo lo demás. Gracias por no olvidarse de San Francisco, su ciudad. Seguidamente, el señor Intendente Municipal hará entrega al doctor Cavallo de una distinción de la Municipalidad de San Francisco. Estamos viendo el presente que acaba de entregarle el Intendente Municipal y que recibe el doctor Domingo Cavallo. Una ceremonia de gran trascendencia para esta ciudad de San Francisco es la firma del contrato para la obra Gasoducto y Red Distribuidora Domiciliaria. Es por tal circunstancia que en estos momentos se procede al comienzo de la misma. Como en el civil, levante la cara cuando te firman. A ver, ahí está, no me puede usted ahora. Es que tengo que ver qué es lo que firmo, ¿no? Bien, ya pasado, digamos, el discurso de Buque, la firma de los convenios, habla Domingo Cavallo a los concurrentes en el acto, que era un acto incluso transmitido por Radio Nacional. O sea, lo que estaban diciendo en el acto se podía escuchar por Radio en todo el país. Nacional, en todo el país. Él ahí habla y elogia mucho, digamos, a los sanfrancisqueños. Él da un discurso donde él habla de la emoción que sentía de haber vuelto con el cargo que tenía. Acuérdate que en un momento dado lo trataban a Cavallo como el superministro. Sí, señor. Porque tenía casi una suma de poder en las decisiones económicas y de obras, ¿no es cierto? Pasaba todo por él.
Bueno, y que él decía que él estaba inspirado en las características de la gente de San Francisco, de los viejos fundadores de San Francisco y la gente que a lo largo de las décadas había hecho industrias, incluyendo lo que era la propia industria familiar de él, que era una muy sencilla fábrica de escobas. Claro. Que tenía su papá, don Felipe. Y bueno, él así que resalta todo lo que era el esfuerzo, el trabajo de la gente de San Francisco, y que decía que San Francisco, lo vamos a escuchar ahora cuando veamos enseguida el discurso de Cavallo, era un ejemplo de gente honesta. Era un ejemplo de gente honesta, y que estas obras, ¿no es cierto?, que se iban a hacer de cloacas y de gas, se resaltaba también la relación y el convenio que se había hecho con la empresa Arcor de Arroyito, que como ya vimos en otro momento, fue la que terminó siendo propietaria de él, porque la pagó ella, la empresa, el gasoducto de Pilar a Arroyito. Claro. Mientras que la Municipalidad de San Francisco, con el aporte de todos los vecinos de la ciudad, hicieron el gasoducto de Angélica a San Francisco. Por eso ese gasoducto es propiedad de la Municipalidad de San Francisco. Claro. Y qué interesante que va a ser escucharlo a Cavallo y ver la ambientación, la verdad. Me muero de ganas por ver eso. Claro, en donde él habla, bueno, destaca, ¿no es cierto?, que necesitamos que realidades como esta, el decía de San Francisco, se multipliquen en el país, y resaltaba como que Argentina se estaba insertando en el mundo, porque dice, nos creen en el mundo, porque nosotros ya ahora creemos en nosotros mismos. O sea, era un discurso bastante sentido el que había dado en el momento. No era un gran orador. No. Cavallo no era un gran orador. Nunca fue un gran orador. No, siempre medio corto. Alguna dificultad para expresarse. Sí, pero en las palabras que tenía en este discurso acá, vos ves que había un gran sentimiento que por lo que era lo local, por el San Francisco mismo, ¿no? Y ahí, bueno, otra de las cosas que él dice, dejamos de lado ahora las soluciones mágicas, ¿no es cierto?, que eran nada más que un ilusionismo. Todo esto que estamos haciendo es más bien práctico, concreto, y para que dure muchos años. Una premonición que después, lamentablemente, claro, no se daría. No se da porque unos pocos años después él deja, ¿no es cierto?, también el gobierno, y el gobierno de Carlos Menem, aferrado al tema de la convertibilidad, no se anima a salir de esto, y es la debate. Y a De la Rúa le pasa más o menos lo mismo. También se aferra a la convertibilidad, y en definitiva la convertibilidad que nos dio unos cuantos años de esa sensación de que habíamos llegado al lugar en el que el país se merecía estar, terminaría siendo también la causa de la peor crisis de los últimos tiempos, que la crisis del 2001. Se la recuerda al día de hoy, y eso le costó al radicalismo particularmente muchísimo. Sí, señor. Porque al día de hoy es un estigma que tiene el Partido Radical o los políticos radicales, el gobierno de la Rúa, sí, que hace ya, podríamos decir, 20 años atrás. Un gran Dos programa. décadas, y bueno, eso fue así. Así que escuchamos qué es lo que dijo Domingo Cavallo en San Francisco el 4 de octubre de 1992. Bueno, evidentemente que este es un día trascendente para la ciudad de San Francisco, y también lo es escuchar las palabras de este hijo directo de nuestra ciudad, que es el ministro de Economía, doctor Domingo Felipe Cavallo. Vamos a escucharlo con mucha atención, por favor. Señor Intendente Municipal, don Jorge Bucco, autoridades, queridas amigas, queridos amigos, venir a San Francisco es siempre una gran emoción para mí. Como dijo querido amigo Jorge Bucco, yo tengo mis raíces en esta ciudad, y aún cuando esté en otros lugares del mundo, ocupándome de cosas de nuestro país, o en Buenos Aires, cumpliendo con mis funciones como ministro de Economía, tengan la seguridad que siempre me acuerdo de la gente de San Francisco y me inspiro en las características de la gente de mi pueblo. Lo que estamos tratando de hacer en el país es revalorizar el trabajo y la producción, revalorizar el ahorro, el esfuerzo, el ganarse el pan con el sudor de la frente. Y San Francisco, como muchas otras ciudades y pueblos del interior del país, son un ejemplo de gente honesta, de gente que quiere trabajar, que quiere producir y que quiere progresar, pero a partir precisamente de hacer las cosas bien. Siempre me acuerdo de mi gente, de mi pueblo,
Y ahora cuando veo que llega el gas a San Francisco, que van a poder mejorar el sistema de cloacas y desagües pluviales, y veo, por ejemplo, que la posibilidad de que llegue el gas hasta aquí tiene que ver con un convenio que la municipalidad ha hecho con una firma como Arcor de Arroyito, veo también lo importante que es para el bienestar de todos los pueblos el que haya empresarios, emprendedores que sean capaces de construir, edificar, desarrollar empresas ejemplares. Realidades como estas necesitamos que se multipliquen por cientos, por miles en Argentina, y entonces vamos a ser el país que nuestros hijos realmente merecen. Yo veo que Argentina está recuperando el crédito externo e interno, es decir, ahora nos creen, pero nos creen porque hemos empezado a creer nosotros mismos en nuestro propio futuro, nuestra propia capacidad. Por eso yo soy muy optimista, y pese a que reconozco que muchos que trabajan y producen enfrentan momentos difíciles, lo bueno de la realidad actual es que vamos a encontrar soluciones, porque estamos enfrentados a los problemas y hemos dejado de lado las ilusiones, los ilusionismos, aquellas supuestas soluciones mágicas que en realidad eran empobrecimiento para todo el pueblo. Este realismo que afortunadamente hemos readquirido los argentinos juntos a la honestidad, al tesón, a la laboriosidad, al trabajo, nos va a volver a transformar en una gran nación. Y realidades como la de San Francisco, con su gente, con sus autoridades, con sus industrias, con sus campos, van a multiplicarse y vamos a tener un gran país. Muchas gracias. Terminado el discurso de Cavallo, la firma de los convenios, todo en la municipalidad, se trasladan a la sociedad rural, que, como siempre, ¿no es cierto?, la exposición de la rural, y también en aquella época se lo resaltaba de esa manera, es, digamos, una cuestión del orgullo lugareño, porque claro, no es de San Francisco solamente, sino de toda la región que participa en la exposición. Entonces el hecho de que los funcionarios nacionales lleguen en algún momento es importante. Y en este caso más todavía, porque el que presidía el acto y habló en el lugar fue Cavallo. Y acá Cavallo ya tiene un discurso diferente, en la misma línea, pero diferente, más político, digamos, sí, que el que hizo en la municipalidad. Él acá destaca, bueno, que la Argentina, a partir de la democracia en 1983, logra un lugar importante en el mundo, que se progresó en la relación que tenía la Argentina con el mundo, que la Argentina aceptó las reglas del juego del mundo. Eso es una de las cosas que dice Cavallo, luego de muchas décadas de inflación. Porque acá el orgullo, la satisfacción era, ¿no es cierto?, que se contuvo, haber controlado la inflación. Haber controlado la inflación. Veníamos de una hiperinflación donde cambiábamos los precios 2 o 3 veces por día, sí, en las góndolas de los supermercados. Claro. Yo recuerdo un mes en particular, la inflación del mes fue 27%. Y después todavía fue mucho más alta en otro momento. Claro, pero en el 89 tengo un recuerdo muy particular de ese mes en el que la inflación de septiembre fue 27%, que es prácticamente la mitad de la inflación anual que tenemos hoy en la Argentina, que lamentablemente todavía sigue siendo muy alta comparada con registros de otros países, ¿no? Así que tenemos un Cavallo en la sociedad rural inaugurando la muestra. Exactamente. Y ahí él destacaba que, bueno, que ahora ya se vivía en estabilidad, ¿no es cierto?, y que había que darle valor al ahorro y a la producción. Así que este es el discurso de Cavallo en la rural, donde insta incluso a la privatización de las empresas de energía, para que las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe privaticen sus empresas estatales de generación de energía. Te propongo que veamos y escuchemos el discurso de Cavallo en la rural, 1992, apertura de la muestra de aquella época. Queridas amigas y amigos de San Francisco, inaugurar la 60ª exposición rural, industrial y comercial de mi ciudad natal es realmente un gran honor y también de orgullo, porque en esta muestra se pone de manifiesto la capacidad de trabajo, el tesón, la creatividad
de los hombres de campo y de los trabajadores de la ciudad en nuestra región, que es una muestra de lo que puede la Argentina. Hemos logrado mucho en los últimos años, en el plano político, desde 1983, haciendo funcionar todas las instituciones de nuestra Constitución Nacional. Argentina tiene hoy un sistema político representativo, republicano y federal que nos ubica entre las naciones más avanzadas del mundo. Hemos también progresado en nuestra relación con las naciones del mundo. Argentina tenía una relación conflictiva con sus vecinos. Se hablaba de guerras posibles por cuestiones de límites. Se hablaba de carreras armamentistas. Dilapidábamos recursos en Brasil y en Argentina tratando de ver quién iba a construir primero la bomba atómica. Eso eran irracionalidades. Estábamos en permanente conflicto con todo el mundo, nos alejábamos del mundo. Ahora no. Ahora Argentina ha aceptado las reglas del juego del mundo y quiere ser una nación respetada y respetada en un mundo que busca progreso y que busca paz. Y en el plano económico, en los 3 últimos años, hemos avanzado muchísimo. De una inflación agobiante, no de unos pocos meses donde la inflación había explotado, sino de décadas que nos venían transformando en una de las experiencias inflacionarias más persistentes y más dañinas del mundo. Hemos ahora en los últimos años comenzado a vivir en estabilidad. La estabilidad significa darle valor al ahorro, darle valor al trabajo, darle valor a la producción. Significa que la capacidad de los argentinos está ahora disponible no para correr detrás de la especulación o de cuestiones puramente financieras, sino está enderezada a hacer las cosas cada vez mejor en el ámbito de responsabilidad que a cada uno nos corresponde. Por supuesto que tenemos una gran cantidad de problemas que resolver en todos los ámbitos, pero tenemos que mirar lo que hemos logrado para no desanimarnos, para no desfallecer y para renovar la confianza en nosotros mismos. Porque Argentina está recuperando el crédito. Recuperar el crédito externo e interno significa que nos crean, que somos capaces. Pero para que nos crean, primero tenemos que creer nosotros mismos en nuestra propia capacidad, recrear nuestra propia autoconfianza. Y eso estamos logrando los argentinos. Y lo logramos porque ahora somos realistas. La hiperinflación, la declinación de décadas nos ha obligado a ser serios, a reconocer las decisiones de la realidad, a no ilusionarnos con pseudo soluciones que duran unas pocas semanas, unos pocos días y que perjudican al conjunto. Tenemos problemas y vamos a resolverlos, pero enderezando los esfuerzos a soluciones duraderas. Yo sé que los hombres de campo están enfrentando situaciones muy duras. Sé que en la lechería, pero aún más los que producen grano, y también en la ganadería hay muchas economías regionales, los arroceros, los algodoneros, los porteros, todos ellos, los graneros de la Patagonia, están pasando por momentos muy difíciles. Somos conscientes. Sabemos, por ejemplo, que los argentinos que producen y que necesitan el gasoil para mover sus maquinarias o para transportar el fruto de su trabajo, están pagando por lo menos 20% más de lo que consumo de electricidad. Esto lo podemos ver con mucha claridad aquí en Córdoba y también en Santa Fe y también en la provincia de Buenos Aires. Con solo comparar lo que se paga por electricidad en la capital federal y en el área metropolitana, donde el servicio lo prestaba antes SECBA y ahora desde hace unas pocas semanas lo prestan un conjunto de empresas privadas que se han ido haciendo cargo
de la generación de electricidad y de la distribución. Allá la electricidad cuesta la mitad que en Córdoba, que en Santa Fe o que en Buenos Aires. Quiere decir que hay soluciones, porque en Buenos Aires, en la capital federal en este momento, el Estado Nacional no pone un solo peso para subsidiar a las empresas eléctricas. Y la electricidad se puede vender a la mitad. ¿Por qué? Porque se han encontrado soluciones eficientes. Se está trabajando con menores costos. Se están cuidando mejor las máquinas que generan electricidad. Se cobran mejor las facturas. Se pierde menos electricidad. Es decir, se está trabajando con eficiencia. Yo espero que en las provincias de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, los gobiernos provinciales imiten que debe servir de ejemplo. Y entonces, la electricidad en Córdoba, como en Santa Fe o como en la provincia de Buenos Aires, puede bajar a la mitad de lo que se está cobrando hoy. Y hay muchas otras soluciones que debemos dar. El impuesto a los activos, que es cierto, significa para el campo una triple imposición, porque el hombre de campo paga un impuesto inmobiliario urbano como tasa de servicios y un impuesto inmobiliario provincial. Además paga impuestos a los activos. Es un muy mal impuesto. Lo tenemos que eliminar cuanto antes. De la misma forma como hemos eliminado el grueso de las retenciones agropecuarias que gravaban a las exportaciones. Y tenemos que eliminar las que aún quedan sobre las semillas oleaginosas y sobre los cueros crudos y otros productos que todavía tienen retenciones a la exportación. Tenemos también que eliminar impuestos que se producen se cargan en cascada, como los impuestos a los bienes productos provinciales. El señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación. Bueno, ahí estaba el testimonio vivo, la posibilidad de vivenciar y de ubicarnos en la época a través de este material del Archivo Gráfico y Museo Histórico que pone a disposición de Huellas y que nosotros tenemos el placer de llevarle a todos ustedes y que seguiremos bajo este perfil y con esta temática a lo largo de distintos programas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, Grand Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Grand Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Grand Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Grand Max.